Saludos amigos, bienvenidos a Iglesia Online. Un día más aquí con ustedes. Gracias por estar con nosotros, por elegir este canal, este programa. 4 sacerdotes en diversos lugares del mundo, en Roma, Filadelfia, también en Cuernavaca, Morelos y aquí en Ciudad de México. Bienvenidos Daniel, Javier y Patricio. Saludos. Buenas, un gusto. Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, gracias a Dios. Un domingo más aquí y con todos ustedes. Hoy vamos a hablar de un tema que creo que conviene clarificar en muchos de los que nos ven. Es el tema de la gracia. Quisiera agarrar una frase del Papa Francisco, uno de sus discursos, en donde decía que Dios nos salva gratis y no se hace pagar. Por lo que en el mismo modo en que Él hace con nosotros, nosotros debemos hacer con los demás. Esta es una de las cosas más bellas de la gracia, ¿no? Esta relación gratuita con Dios y este servir sin esperar nada a cambio. Hoy vamos a hablar de la gracia de Dios. Muchos de ustedes a veces se preguntan, llaman por teléfono al canal, con el Santísimo, que me permita vivir en gracia de Dios, o van a su parroquia, quiero confesarme inmediatamente para vivir esta misa en gracia de Dios. En fin, estas cosas que han ido calando y permeando en nuestras comunidades parroquiales y en la formación de los laicos, y que quizás conviene aclarar qué implica estar en gracia de Dios, porque no solamente es estar bajo unos sacramentos, esto implica mucho más. Así que, ¿quién rompe hoy la lanza? A mí me gustaría, si me permiten. Adelante, Patricio. Me encantó la frase que dijo el Papa, ¿no? Y quizás si pensamos, y lo digo para todos, ¿no? Especialmente los oyentes, a veces en el lenguaje cotidiano, con qué relacionamos la palabra gracia, ¿no? Porque creo que eso nos puede ayudar a comprender después en el sentido teológico que le damos. Y pensaba, por ejemplo, ¿no? Cuando decimos, esa persona tiene una gracia especial. O decimos, a ver, dígame usted su gracia. O, a ver, lo que usted me dijo, la verdad no tiene ninguna gracia, ¿no? ¿Con qué relacionamos en el lenguaje de todos los días con esto, ¿no? Y después la palabra gratuidad, gratis, gracioso, que está vinculado con esto que decía el Papa, ¿no? Que es don, que es regalo, dar las gracias a los demás. Y a veces en el lenguaje más eclesial ha quedado con algunas frases que son contundentes, ¿no? En esto de, estoy en gracia, perdí la gracia, si hago tal cosa voy a ganar gracia, y entramos en una lógica que pareciera que es la lógica de la economía, ¿no? Ganar, perder, intercambiar gracias, si hago, si no hago, si me gano la gracia porque voy a cumplir tal sacramento, y cuando en el fondo termina siendo contradictorio porque no tiene nada que ver con la gracia. Pero lo primero que quiero aportar es esto: la gracia no es una cosa, ¿está bien? La gracia para los cristianos es una persona, y que tiene que ver con la autocomunicación de Dios que se da gratuitamente a la humanidad a lo largo de la historia. O sea, creo yo que ese es el punto inicial, ¿no? O sea, no es una cosa. Así que bueno, ahí no sé qué piensan ustedes, estimados y amigos sacerdotes. Pues gracias Patricio, porque ese es el punto primero. Yo estoy completamente de acuerdo. Genial que hayas comenzado por eso, de verdad. Porque aquí en el programa podríamos hablar, pues, no sé, de las definiciones que nos dan en teología, ¿no? De las gracias, y que si santificantes, actuales y todas estas cosas, ¿no? Pero no haríamos comprender en profundidad, ¿no? Y a veces explicamos este tema más con teorías o con doctrinas teológicas que con un lenguaje que ayude, ¿no? Por eso, genial, te doy las gracias, Patricio, porque ese es el punto esencial. A partir de ahí es como hay que entender todo esto, ¿no? Es básicamente esa relación con Dios. Pero Dios que te da, ¿qué te da? Te da un don, te da un regalo, te lo da generosamente, pero ¿qué nos da? Yo creo que ese sería como el segundo paso, ¿no? Se da Él. Dios se me da, es su vida, es su pensar, es su sentir, es su actuar, es su ser, ¿no? Y eso entra en relación conmigo y me va transformando. Genial, no es una cosa, es una persona. Y sobre todo es la persona de Jesucristo, que es el cauce, el mediador que nos trae toda la vida de Dios, ¿no? Entonces, vivir esa vida, genial. Si empezamos quitando esta idea que dice Patricio de cosificar la gracia, empezaremos a entenderla y sobre todo a vivirla adecuadamente, ¿no? Y nos vamos a sentir realmente
que vivimos en esta relación con Dios, que tenemos a Dios, ¿no? Y que es cierto, el pecado nos va a ir separando de todo esto, tenemos que estar en este trabajo de ir viviendo cada vez más a Dios, ¿no? Entonces yo te diría, primero lo que dice Patricio, y el segundo paso es decir, lo que nos da es Él, será Él, ¿no? Para que vivamos su vida, porque somos hechos a su imagen y semejanza, para que crezcamos por ahí. Daniel. Celebro también que hayan iniciado con esta explicación. Considero que es una explicación catequética que llega a ser aparentemente tan sencilla y tan profunda, porque creo que nos da una panorámica de poder entrar en una reflexión que cualquiera de nosotros pudiera pensar en esto que ya han ido mencionando ustedes. Quisiera solamente añadir basado en la explicación que han hecho Monroy y Patricio, hablar un poquito sobre los errores económicos entonces de la gracia, porque si se habla que es un don gratuito, sobrenatural, ¿qué ha pasado entonces para que entre nosotros lo manejemos como algo adquisitivo, como algo que puede ser condicionado, etcétera? Entonces me viene en mente hablar un poco sobre estos errores económicos de la gracia. En primer lugar, pienso que uno de estos errores ha sido como una cierta privatización de la gracia. Si haces esto, tendrás gracia. Si cumples esto, es decir, en ocasiones los condicionamientos que nosotros generamos, donde sustentamos que solo a partir de aquí se genera la gracia. Y la privatización lo veo porque nos divide entonces, es decir, como un Dios que no puede ser capaz de mostrar su generosidad, su don, a pesar de todo esto, ¿no? Es decir, si como han habido situaciones pasadas, como se han vivido experiencias, nada menos nos llegó a tocar vivir una situación de aislamiento, y pudimos ver cómo la gente podía estar sujeta a este tipo de una cierta privatización. Si yo no la tengo en la manera habitual, ordinaria, como debe ser, quizás Dios va a retirar entonces el don para no poderlo dar. Otro error económico que siento es la agenda, como la gracia pareciera tener una agenda. Yo necesito confesarme un mes, aunque cada mes, aunque no tenga arrepentimiento, aunque no haya hecho el discernimiento de mis errores, ubicarme en esta situación que me hace sentirme pecador, pero sobre todo aspirante al perdón, a la misericordia, necesitado de su gracia, sino por el contrario, es decir, me toca. La agenda de la gracia es porque no es un don que toca, un don que se da, un don que viene de Dios, sino es porque hay algo que es el día y tiene que ser el día. Me llama la atención porque este ha sido el punto por el cual en ocasiones las revelaciones particulares a mí me han llenado un poco de desconfianza, y es en el tema de sujetarnos a la agenda de la gracia, ¿no? Y el tercer error económico que siento que a veces hay es el de los vendedores ambulantes de la gracia, ¿no? Y esto para señalar que entre nosotros podemos ir viendo que nosotros vamos ofertando la misma gracia desde lo que nosotros tenemos, desde lo que nosotros le estamos dando a la gente, pero más en ventaja nuestra que en realidad como un don sobrenatural. La manera como podemos generar entre nosotros un fichaje, una población más grande de seguidores, de personas que sigan nuestra ideología, pero no tanto por el reconocimiento de la gracia que viene de Dios. Personas que a través de ese fichaje o de esta venta ambulatoria de la gracia van haciendo que, por poner un ejemplo, me llamó la atención y me indignó mucho que un sacerdote en alguna diócesis estuviera haciendo un cierto tejido de foamy de la Virgen de la Rosa Mística, rellena justamente se me fue la palabra, ¿cómo se llama?
se me fue la savia. No, o sea, de lo que la rosa mística, de la gracia de la rosa mística, que lo rellenaban justamente ahí. Entonces la gente justamente compraba aquellas imágenes de la rosa mística cosidas, porque estaban rellenas de escarcha de la rosa mística. Entonces se me hacía indignante, porque como personas con una fe natural, sencilla, pueden caer bajo el acecho de estos vendedores ambulantes de la misma, ¿no? Yo creo que... Espera un momento, que es que... Patricio, está apagado tu micrófono. Patricio, pero sigue tú, Javier. Perdón. Javier, sigue tú. Decía, ya sé que le voy a regalar a Daniel para su cumpleaños. Una rosa mística. Una rosa mística. Escarcha. Me parece genial. A mí este tema me parece que nos tiene que llevar a lo más importante, que las personas que nos estén viendo y escuchando reciban lo más importante. ¿Qué es lo más importante? ¿Cuál es la gracia más importante que podemos recibir y que tenemos que vivir? Y aquí tenemos que acudir a la palabra de Dios, que esa es nuestra fe básica. Es decir, yo ya he sido salvado, yo ya tengo toda la vida de Dios porque Él quiere, por su amor, por generosidad, porque ha dado la vida y sin esperar nada a cambio, ¿no? Vivir esta vida ya, si creemos en Jesucristo, esto es de San Pablo, ¿no? Ya está, ya lo tenemos, ya lo vivimos. Y parece que con eso que decías tú, Patricio, ¿no? De cosificar la gracia, en el fondo no nos lo creemos. No nos creemos que ya hemos sido salvados, que ya vivimos la vida de Dios y que tenemos que seguir creciendo, por supuesto, porque si no el pecado nos tira hacia atrás en lugar de hacia adelante, ¿no? Vivir esto es esencial. Y a partir de ahí, todo lo que el Señor nos va a ir dando, todo es gracia de Dios y por su amor. ¿Y cuánto cambiaría mucho nuestra vida en libertad de vivir la vida, si nos lo creyéramos de fondo, ¿no? Con profundidad, con fuerza. Uh-huh. Así es, Fray, y acordémonos lo que decía San Pablo, ¿no? Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. En definitiva, ese es el sentido de nuestra vida cristiana, que no es no tener pecado, ¿no? A veces creemos que ser cristiano es ser perfectos, no pecar, no tener pecado, y en el fondo la vida cristiana no es eso, sino que es la unión amorosa con este Dios que se dona y que nos ama profundamente, ¿no? La unidad en el amor. Y también esta expresión de los hechos, en Él somos, nos movemos y existimos. Digo, no hay, y lo decía San Pablo también, no hay nada ni nadie que nos pueda separar del amor de Dios. Ni lo alto, ni la muerte, ni la vida, ni las potestades, digo, nada ni nadie nos puede separar. Pero muchas veces vivimos obsesionados con el tema del pecado y le damos más importancia al pecado que a la gratuidad del amor y creemos que estamos separados de Dios. En Él nos movemos, somos y existimos. Fíjate, Patricio, Javier, Daniel, que esta frase que ha dicho Patricio, nada ni nadie nos va a poder separar del amor de Dios, la repetía el Papa Benedicto XVI, la repetía en varios discursos y sobre todo cuando él hablaba de una iglesia que realmente pues necesita, una iglesia que necesita más de la gracia de Dios, ¿no? Y lo decía, una iglesia que necesita de la gracia de Dios porque es una iglesia pecadora, señalando pues los abusos que ha habido de todo tipo dentro de la iglesia. Nos tenemos que ir a una pausa, enseguida volvemos aquí a Iglesia Online con un testimonio de una persona que vivió fuera de la gracia y que hoy ha tenido un eco y que sigue teniendo un eco dentro de la Iglesia Católica. Vamos a una pausa y enseguida regresamos aquí a Iglesia Online. Pues ya estamos aquí en Iglesia Online. Yo les decía, vamos a hablar de un testimonio de una persona llena de la gracia de Dios. Y bueno, Patricio lo conoce porque en la escuela, en su gran escuela en Argentina, pues le enseñaron la vida de San Agustín. San Agustín también llamado el doctor de la gracia, ¿no? Un hombre que realmente, como dicen sus confesiones, él estaba alejado de la gracia de Dios. Y ya cuando tiene este proceso de conversión, Benedicto XVI nos habla de 5 conversiones, es un gran devoto de San Agustín, y bueno, pues él al final pues puede decir, el mismo San Agustín puede decir desde su propia vida, mi corazón está inquieto, Señor, hasta que descanse en ti.
¿sí? Y está siempre en esa búsqueda y en ese deseo de Dios. Es decir, su proceso de conversión no quiere decir, bueno, ya estoy aquí, ya me he bautizado, ya he hecho los sacramentos, no. Sigo buscando a Dios en medio de las realidades del mundo. Este es el testimonio de una persona alejada de la gracia de Dios y que con la gracia de Dios seguía buscando la felicidad y ese corazón inquieto, que esté inquieto hasta que descanse en él. No sé si Javier Monroy o Daniel o Patricio quieren añadir algo en esto. Pues el ejemplo que pones pues a mí personalmente pues me gusta mucho, ¿no? Por eso soy agustino recoleto, lógicamente, ¿no? Pero fíjate que San Agustín mismo expresa que todo en el fondo es gracia, que es lo que decía Patricio, ¿no? Que en el fondo en él nos movemos, vivimos, existimos. Todo es gracia, el buscarle. Todos los movimientos que hay en nuestro corazón es porque Dios está llamándonos, está sosteniéndonos y va haciendo que vayamos viviéndole a Él cada vez más. El testimonio es claro, ¿no? El de San Agustín. Él lo vivió en su vida y vio cómo Dios iba actuando, eso es la gracia, ¿no? Iba actuando y iba viviendo cada vez más a Dios. Pero el mismo estar con deseo, ya dice él mismo, eso es gracia, ¿no? Así que yo les animaría a todas las personas, a ustedes que están aquí y a mí mismo, a vivir en esta gracia, porque ya hemos sido salvados, que comentaba yo antes, ¿no? Y a seguir creciendo en esta vida de Dios. Porque yo pienso que no es tanto, como decía Patricio, no es una cosa que tengamos, ahora lo tengo en el bolsillo, lo quito del bolsillo, lo echo a la basura, ahora lo pongo en el bolsillo, lo tengo, lo cojo, lo agarro, lo tiro. Eso no es la gracia, ¿no? Es un vivir a Dios. Y ahí es donde, en ese dinamismo, San Agustín es un buen ejemplo, seguramente hay otros santos más, ¿no? Pero ahí él es un gran doctor porque lo ha vivido en su propia vida, sí. Sí, yo coincido, ¿no es cierto? Yo creo que en el fondo a veces no terminamos de creerlo, ¿no? Con esta frase que escuchamos, cuando grande es la limosna, ¿cierto? Sospechamos, ¿no? Es tan grande el don que hemos recibido, ¿no? Es tan grande este Dios que toma la iniciativa, que nos quiere llevar a la plenitud y a la salvación gratuitamente, que no es porque hagamos o dejemos de hacer algo, ¿no? Yo creo que no terminamos de creerlo eso. Y que a veces en el lenguaje utilizamos palabras que daría la sensación de que estamos por fuera de Dios, ¿no? Por ejemplo, esto de, decimos, bueno, estoy alejado de Dios. Que en el fondo no expresa una verdad, porque Dios nos habita a todos, al más santo y al más pecador. Hemos sido creados, como dice el prólogo de Juan, por la palabra. Somos imagen y semejanza del Dios Trino. Hemos sido salvados por la gratuidad de la entrega de Jesús en la cruz. Por eso esto que decía antes, ¿no? Que nada ni nadie nos puede separar de Dios. Yo creo que es parte del lenguaje, de cómo nos expresamos, pero que en el fondo, cuando decimos que estoy alejado de Dios, es porque tengo alguna ceguera que no me permite ver la presencia de Dios que ya me habita. No es que es una presencia que voy a tener cuando haga tal o cual cosa, digamos, ¿no? Sino que ya está y que en definitiva es tomar conciencia, despertarme, que se caiga la ceguera para ver de que Dios ya está presente en mi vida y vivir de esa realidad. Obviamente coincido, ¿no? Creo que la historia es un diálogo entre la gracia, el amor de Dios y la libertad humana. No soy ciego para decir que uno con la libertad puede cerrarse de alguna manera a este diálogo, este Dios que se entrega, ¿no? Pero eso no significa de que Dios no esté en nosotros o con nosotros, ¿no? Así que bueno, no sé qué opinarán de esto que estoy diciendo, ¿no? Daniel. A mí me ha llamado mucho la atención, incluso desde el principio de este conversatorio, el tema de entender la misma gracia como algo gratis, como algo que no está condicionado, como algo que no está sujeto, por así decirlo, al cobro, al pago, sino más bien que está manejado como un don de Dios en esta manera, ¿no? Entonces, ver de qué manera esta realidad va siendo parte de lo que nosotros vamos asumiendo. Es decir, qué complicado para un creyente asumir que es una realidad que Dios me otorga, que Dios me concede, que Dios me da, sino que siento que es algo que tengo que estar condicionando siempre. Sí, ¿no? Y cuando entramos en la lógica de la meritocracia, ¿no? Esto como habíamos iniciado el diálogo, creer
de que si hago tal cosa voy a ganar gracia, de que si voy a misa Dios me va a dar más, que si hago tales cosas Dios me va a dar la salvación. Y así vivimos, y pobre, mucha gente vive con culpa, con miedo, porque creen que como no hicieron tal cosa, como no cumplieron, entonces Dios no los va a querer y no los va a aceptar. Y me parece que eso nos arruina la conciencia, en definitiva, ¿no? Y no terminamos viviendo con la alegría y la libertad de los hijos de Dios, ¿no? Aquellos que nos sabemos amados incondicionalmente. Así que yo quiero reforzar esto, ¿no? Salir de la lógica de la meritocracia y entrar en la lógica de la gratuidad. Sí, ahí yo apoyo estas últimas frases que dices, las apoyo completamente, que creo que pueden ayudar a muchas personas, ¿no? Que es el hecho de pensar más en el propio pecado que pensar en la gracia de Dios. O sea, es más importante en el fondo mi pecado, tener que hacer obras buenas, tener que ser bueno para ganarme algo, y no vivir de que realmente Dios me lo ha dado ya, que Él es generoso, que me ama sin más, ¿no? Este es el punto del dinamismo espiritual que más libres nos haría, más felices nos haría si lo empezáramos a vivir bien, ¿no? Y muchas personas viven así, o sea, tengo que hacer méritos para... La meritocracia que dices me ha tocado, ¿no? Es decir, yo no puedo ir al cielo, o sea, yo el cielo me lo tengo que ganar. Que tú no te ganas nada, ¿no? Ni tú, ni yo, ni nadie se gana nada. Si vamos al cielo es porque Dios me quiere, me lo regala y porque a Él le da la gana. Punto. Y ya está, ¿no? Y el ser bueno me va a venir como consecuencia. Yo esto lo suelo decir así, ¿no? Me viene como consecuencia de vivir este amor incondicional. Entonces me empiezo a ser bueno. Empiezo a ser buena gente y empiezo a ser imagen y semejanza de Dios mucho más de lo que he sido siempre, ¿no? Yo recuerdo en la infancia, en un lugar donde también iba el padre Javier Monroy. En mi infancia yo tenía pelo y Javier Monroy puede perfectamente notificar esto, ¿no? Bueno, la cuestión es que en este lugar había una virgen, la Virgen del Henar, y allá se hacían unas excursiones en el colegio, ¿no? Y allá en ese lugar había una placa que decía: si rezas esta oración con un Padre Nuestro, un Ave María, el Credo y tal, tienes 365 días de indulgencia y para ir al cielo y tal, ¿no? Entonces había algunos 800, no sé cuántos días de indulgencia. Había una placa antigua, había algunos compañeros que empezaron a hacer cálculos: voy a rezar la oración 5 veces porque así ya yo hasta los 60 años, ¿no? O sea, haciendo sus cálculos, rezando la oración. Y es por esa mentalidad que desde la catequesis pusieron, ¿no? Es que tienes que vivir en gracia de Dios, el pecado, tienes que rezar el mérito, la conducta de mérito. Yo más que meritocracia, que dice aquí el padre Lynch, esas frases argentinas tan buenas, ¿no? A mí me gusta la de la conducta de mérito que sin querer también la hacemos humanamente, y provoca en nosotros ciertos comportamientos cuando somos adultos que nos llegan a dañar. El mérito, lo importante que es dejar el mérito a un lado y la convicción ponerla como primer lugar, ¿no? Y esto de estar en gracia de Dios, ojo, es ser humano. Porque lo que no se vale es ir a la misa, a la confesión, y yo ya estoy en gracia de Dios, pero eso sí, no hablarse con los hermanos de la misma familia, o pleitear con la esposa, maltratar a los hijos, obligarles a que sean abogados, notarios, presidentes de gobierno, ¿sí? Ojo, porque la gracia de Dios nos humaniza y a veces creemos que haciendo estas acciones sacramentales, pues yo lo que hago es borrar, ¿no? O poner en otra dimensión lo que estoy haciendo con mi familia o incluso con los mismos trabajadores, teniéndoles en bajos sueldos y siendo poco humanos con ellos. No sé si alguno quiere añadir alguna cosa más. Pues este tema a mí sí me toca mucho también el corazón, porque y es consecuencia también de lo que estamos diciendo de cosificar la gracia, ¿no? Ahora yo ya estoy bien y parece que puedo seguir con todo esto. ¿Dónde se ve que la gracia es gracia y que estoy viviendo esta vida de Dios? Pues en tu vida humana, o sea, no hay otro lugar en realidad, ¿no? En cómo piensas, en cómo sientes, en cómo actúas, en cómo te relacionas, en cómo quieres. Y va cambiando tu forma de sentir, de actuar, de relacionarte, y vas siendo más como Dios. Eso es lo que hace la gracia. Es donde se ve realmente, no hay otro lugar donde verlo, ¿no?
Sí, yo coincido, ¿no? Porque a veces podemos, por esta quizás comprensión equivocada de la gracia, podemos caer en cosas que no son de Dios, ¿no? Recién dabas el ejemplo, Fray Javier, aquellos que quizás pueden cumplir con ciertos ritos sacramentales, pero después, por ejemplo, en el trabajo no pagar lo que corresponde, tener gente en negro. Hasta hemos llegado a extremos de ver a dictadores asesinos, pero con práctica dominical. Y eso es una profunda perversión de la gracia, ¿no? Quizás pensarían que estaban en gracia porque cumplían con el rito, con la misa dominical, pero después asesinos, violadores, ¿no? Digo, es una especie como de división de pensar que la gracia tiene que ver con ciertos actos cultuales o sacramentales y que la vida no tuviese nada que ver. Por eso siempre es importantísimo volver al principio de nuestra fe, que es el principio de la encarnación. La gracia es, como decía Monroy, es para la vida cotidiana, ¿no? No es para ciertos actos específicos de ritos o sacramentos. Y pienso que sea la oportunidad para invitar a todas las personas que amablemente nos miran, de invitarlos también a que vivamos juntos este cambio de lógica, ¿no? Que motivados por la gracia, es este cambio de lógica de pasar de la condición al don, es decir, toda esta meritocracia que mencionaron, o la condición humana de la gracia, de condicionar, de decir esto va a ser de esta manera, a recibirlo de una manera que sea gratis, a darnos cuenta que es un regalo de Dios, es aceptar, es asumir también un regalo que Dios tiene para nosotros. Un regalo que toma en cuenta nuestra fragilidad. Pienso que un obstáculo muy concreto para que la gracia no venga es sentirnos perfectos o sentir como la angustia de tener que ser perfectos para que la gracia de Dios pueda llegar a nosotros. Entonces, creo que es una buena oportunidad para hoy agradecerle a Dios por su gracia, que supera nuestra fragilidad, que supera el límite de mis errores, que mi pecado no condiciona su amor por mí y que su gracia se extiende más allá de los condicionamientos que yo desde mi lógica puedo poner, ¿no? Javier y Daniel, y ya nos vamos. Yo soy Daniel. Ay, perdón, Javier y Patricio. No, Patricio quisiera ser Daniel. Exactamente. No tengo la gracia y pensaba, qué gracia compartir este programa con ustedes realmente, ¿eh? Así que lo digo de verdad, no es una ironía. Pero repito, y lo que decía Daniel, ojalá que sirva para poder romper con ciertas mentalidades que nos hacen vivir en la culpa, obsesionados por el pecado, y en definitiva que nos hacen vincularnos con Dios por miedo, cuando en realidad el vínculo con Dios tiene que ser siempre fundamentado en el amor y en el agradecimiento. De ahí viene también la palabra gracia, ¿no? Hemos sido amados gratuitamente, entonces agradecidos por este amor, ¿no? Y aceptarlo. A veces porque no aceptamos que somos amados, ¿no? Aceptemos que somos amados. Hayamos hecho lo que hayamos hecho. Eso es el Dios de Jesús. Javier, yo simplemente diría que le pidamos a Dios poder recibirlo, poder recibir este amor, que no seamos tan soberbios de no recibir un regalo que alguien que nos ama nos quiere dar, ¿no? Yo pienso que es puro egoísmo, pura soberbia, ¿no? Es decir, alguien que me ama me quiere dar su propia vida y es Dios mismo el que me lo quiere dar. Pues vamos a pedirle que nos haga más humildes para recibirlo, ¿no? Y repito lo que ha dicho Daniel, y esto va a hacer siempre que mi fragilidad vaya mejorando, y va a ser desde la fragilidad, ¿no? No me quita lo que soy, lo humano. Vamos a pedirle al Señor que nos haga humildes para recibir este regalo que Él nos da. Pues con esta petición nos vamos, pidiéndole al Señor que nos dé siempre su gracia, que nos siga dando su gracia, este don, este regalo tan maravilloso, y que este programa que hacemos aquí, que lo hacemos por ustedes, sea también un regalo para ustedes y que sea parte de esa gracia de Dios que va actuando cotidianamente en sus vidas. Nos vemos en el próximo programa aquí en Eclesia Online. Hasta el siguiente programa.